Hola, sean bienvenidos. En este video vamos a presentar un proyecto de la materia de diseño experimental que trata sobre la bobina de Tesla. La idea de este proyecto parte de la necesidad que tiene el ser humano de generar energía eléctrica para emplearla en cualquier acción realizada. Debido a esto, se han desarrollado medidas que mejoren su calidad y uso. En este contexto, uno de los principales apartados realizados es la transmisión de energía de manera inalámbrica, lo cual permite la generación de energía eléctrica en lugares de difícil acceso. Para esto, se realizó la construcción de dos modelos a escala de la bobina de Tesla para analizar su funcionamiento al generar un campo electromagnético para transmitir energía sin necesidad de un soporte físico. Para entender el principio de funcionamiento de nuestra bobina de Tesla, es necesario conocer una teoría previa acerca de la inducción electromagnética que nos define la capacidad que tiene un campo magnético para generar una corriente eléctrica. Además, es necesario saber que cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, este genera a su alrededor un campo magnético. Dicho esto, los materiales que conforman nuestro circuito general de bobina son una fuente de alimentación conformada por una batería, nuestro disipador de calor con un transitor, un diodo LED, una resistencia y los respectivos bobinados. El funcionamiento parte desde la fuente de alimentación, que es la batería, que emite una corriente eléctrica que llega hacia un diodo LED que nos indica cuando el sistema está alimentado. Para esto previamente se conecta un interruptor que permite el paso de la corriente eléctrica. Después, esta corriente eléctrica circula hacia una resistencia que regula el flujo de corriente al circuito. Después, esta corriente prosigue hacia un bobinado primario que genera un campo magnético. A partir del transitor, este campo magnético será oscilatorio y el cual entrará en resonancia con el campo magnético del bobinado secundario. Esto se entiende que cuando una corriente eléctrica circula por nuestro bobinado primario, este genera un campo magnético sobre él que permite generar alta tensión sobre nuestro bobinado secundario, el cual genera un campo magnético alterno, el cual es capaz de ionizar el gas que se encuentra a su alrededor de una lámpara de tubo fluorescente y es capaz de encenderlo. Para la construcción de nuestras bobinas se utilizaron similares materiales, con diferencias de que en nuestra bobina 1 tenemos una batería de 12 voltios, en nuestra bobina 2 una batería de 9 voltios. También se cambiaron los transistores a uno de más potencia y el número de bobinados se calculó con 10 vueltas en nuestra bobina principal y en nuestra bobina secundaria, 500 vueltas para la bobina 1, y para la bobina 2 se calcularon 5 vueltas para el bobinado principal, y para el bobinado secundario se calcularon 300 vueltas. Cabe recalcar que el bobinado es simplemente alambre en forma de espira. Para llevar a cabo el experimento de la variación de la intensidad de la luz con respecto a la posición, planteamos la solución que nos permita tomar en cuenta todas las variables como la luz externa, la inclinación y dirección del móvil, tiempo de reposo en cada centímetro recorrido, número de corridas, de manera que se puedan controlar y monitorear los factores variables de nuestro experimento. Las variables de respuesta obtenidas en nuestro experimento fue la variación de la intensidad de la luz conforme pasa una distancia. De esta manera nosotros pudimos evidenciar que a partir desde un radio de 3 centímetros nuestras bobinas marcan una intensidad constante. Para optimizar la distancia a la cual la lámpara se enciende, se fueron realizando pruebas con el luxómetro de a qué número de vueltas pertenece el radio más largo de nuestro experimento. Esto nos ayudará a poder obtener un mayor número de datos y poder aproximar nuestro modelo. Las variables de respuesta que se pudieron medir luego de las pruebas respectivas en nuestro experimento fueron la distancia a la cual la bobina logra emitir la luz y la intensidad que emite también en dicha lámpara. Para esto, luego de esta breve explicación, se lleva a cabo las pruebas y se da la demostración de su correcto funcionamiento. En la bobina de mayor capacidad vemos que la intensidad que se produce en la lámpara es mayor y el radio y distancia a la cual emite el campo magnético para poder prender la lámpara es mucho mayor. La unidad que se pudo registrar fueron en la primera bobina, en la más pequeña de una distancia de 7 centímetros y en la más grande una distancia de 12 centímetros.